¿Puede una película convertirse en un acto de penitencia? ¿Puede una cámara transformarse en un altar y un rodaje en campo de batalla espiritual? Lo que ocurrió en La Pasión de Cristo no fue simplemente la producción de una obra cinematográfica, sino el testimonio de un hombre enfrentando su propia oscuridad que decidió mirar de frente el dolor más trascendental de la historia. Detrás de cada escena hubo riesgo, rechazo, sufrimiento y una convicción inquebrantable que convirtió aquel proyecto en algo más que entretenimiento. A comienzos del nuevo milenio, cuando la industria buscaba superhéroes, explosiones digitales y fórmulas seguras de taquilla, un actor y director atravesaba una crisis íntima. La fama no había logrado silenciar sus preguntas interiores. En medio del ruido de Hollywood, encontró en los evangelios una respuesta antigua y contundente. El sacrificio de Cristo no era una metáfora suave, sino un hecho brutal que exigía contemplarse sin filtros. Decidió entonces llevar a la pantalla esa crudeza sin negociar su esencia. No buscaba aprobación, buscaba redención. La determinación de contar la historia tal como está narrada en las Escrituras implicaba un costo. Los grandes estudios rechazaron el proyecto, lo consideraron excesivamente violento, demasiado religioso, poco rentable. En una industria donde el cálculo domina cada decisión, aquella propuesta parecía un suicidio financiero. Sin respaldo corporativo, el director optó por arriesgar su propio patrimonio. Invirtió cerca de $45 millones, no como quien apuesta por un negocio prometedor, sino como quien entrega una ofrenda. Desde una perspectiva estoica, asumió el riesgo sin quejarse del rechazo. Si la convicción es firme, el obstáculo se convierte en camino. Las decisiones creativas fueron radicales. La película se rodó en arameo, hebreo y latín, lenguas que casi ningún espectador moderno comprende. Se eliminaron los rostros comerciales que pudieran distraer. No se suavizó la violencia. El objetivo era claro: que el espectador no observara la crucifixión desde la comodidad de la distancia, sino que la sintiera en la piel. La flagelación, la sangre, el peso de la cruz no serían símbolos estilizados, sino realidades incómodas. En un mundo acostumbrado a trivializar el dolor, aquella obra obligaba a contemplarlo sin anestesia. La elección del actor principal añadió una dimensión que muchos consideraron providencial. Jim Caviezel tenía 33 años al momento de interpretar a Jesús, la misma edad atribuida a Cristo en la tradición. Sus iniciales coincidían con las del personaje. Más allá de las interpretaciones místicas, lo cierto es que aceptó el papel sabiendo que podría costarle su carrera. Le advirtieron que quedaría marcado para siempre, que Hollywood no perdona a quienes encarnan figuras sagradas con tanta intensidad. Aún así, avanzó. Desde la serenidad del que asume su destino, decidió cargar con esa cruz profesional. El rodaje estuvo marcado por episodios que muchos calificaron como extraordinarios. Caviezel fue alcanzado por un rayo durante la filmación, y no una sino 2 veces en el mismo lugar. Sufrió latigazos que atravesaron la protección y le dejaron cicatrices permanentes. Se dislocó el hombro cargando la cruz en una caída real. Durante las escenas de crucifixión padeció hipotermia y neumonía. El cuerpo del actor comenzó a reflejar el sufrimiento que representaba. Para algunos fueron simples accidentes, para otros señales de una lucha invisible. Desde una mirada sobria, lo innegable es que el dolor no fue fingido del todo. La representación exigió sacrificio auténtico. El ambiente del rodaje se transformó progresivamente. No era un set común. Muchos miembros del equipo afirmaron haber experimentado una intensidad espiritual inusual. Algunos actores que interpretaban a figuras antagónicas, como Judas o Barrabás, declararon posteriormente haber abrazado la fe cristiana tras la experiencia. El contacto prolongado con el relato del sacrificio, repetido toma tras toma, penetró en conciencias que no estaban preparadas para la indiferencia. Cuando el arte toca lo sagrado, el espectador ya no es el único transformado. Quienes participan también son confrontados. La representación del mal fue otro elemento que provocó debate.
El personaje de Satanás fue concebido con una estética inquietante y ambigua, desprovista de rasgos caricaturescos. No era un monstruo evidente, sino una presencia perturbadora, casi serena, que acompañaba la traición y el dolor. La escena del llamado bebé demoníaco simbolizaba la corrupción del amor y el contraste con la pureza maternal de María. No se trataba de un simple recurso visual, sino de una declaración teológica. El mal imita, distorsiona y parodia lo que Dios crea. La batalla espiritual no siempre es estruendosa, a veces es silenciosa y sutil. El estreno tuvo lugar en el 2004, en Miércoles de Ceniza, fecha cargada de significado para el calendario cristiano. Contra todos los pronósticos, la película se convirtió en un fenómeno global. Superó los $610 millones en recaudación, convirtiéndose en la producción en lengua no inglesa más taquillera de la historia hasta ese momento. Las salas se llenaron, se formaron filas extensas, hubo espectadores que salieron en silencio, otros entre lágrimas. Iglesias organizaron funciones colectivas, testimonios de conversiones comenzaron a multiplicarse. La industria, que había anticipado un fracaso, observó un acontecimiento que desafiaba sus cálculos. No faltaron las críticas. Diversos sectores acusaron a la película de antisemitismo y de glorificar la violencia. Los medios cuestionaron la insistencia en el sufrimiento físico. Se debatió si era legítimo mostrar con tanto detalle la flagelación. El director fue objeto de ataques constantes. Sin embargo, el público continuó respaldando la obra. Desde una óptica estoica, la controversia es parte inevitable de cualquier empresa que desafía sensibilidades. Quien actúa conforme a su conciencia debe estar preparado para soportar la incomprensión. Poco después, la vida personal del director sufrió un colapso público. En el 2006, fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y emitió comentarios antisemitas que provocaron indignación generalizada. Hollywood lo marginó. Su reputación quedó profundamente dañada. La caída fue abrupta. Aquel que había financiado una de las películas religiosas más exitosas de la historia experimentó el aislamiento y el descrédito. La narrativa parecía paradójica. El hombre que había mostrado el sacrificio y la redención enfrentaba ahora su propia humillación pública. Desde la filosofía estoica, la adversidad no destruye al individuo, revela su carácter. El sufrimiento puede ser maestro si se acepta con responsabilidad. Jim Caviezel también enfrentó consecuencias profesionales. Tras el impacto de la película, su presencia en grandes producciones disminuyó notablemente. Quedó asociado de manera casi inseparable con la figura de Jesús. Años más tarde, regresó con fuerza en la serie Person of Interest y posteriormente en Sound of Freedom, otra producción respaldada en gran medida por audiencias cristianas. Su trayectoria evidencia que el precio de ciertas decisiones no siempre es inmediato, pero la coherencia termina abriendo nuevos caminos. El impacto cultural de La Pasión de Cristo se extendió más allá de la taquilla. Encuestas indicaron que un porcentaje significativo de espectadores modificó prácticas religiosas tras verla. Algunos retomaron la oración, otros regresaron a la confesión, otros iniciaron procesos de reconciliación familiar. Surgió una nueva ola de cine cristiano que buscó replicar el fenómeno, aunque ninguna producción alcanzó la misma magnitud. La obra había tocado una fibra profunda. Recordó a una generación saturada de imágenes digitales que la fe cristiana se fundamenta en un acto histórico de dolor y amor extremo. Con el tiempo comenzaron a circular relatos de experiencias que muchos calificaron como sobrenaturales. Personas que afirmaban haber experimentado curaciones físicas o emocionales tras ver la película, familias que se reconciliaron, individuos que abandonaron adicciones. Más allá de la verificación de cada testimonio, lo relevante es el efecto transformador atribuido a una obra cinematográfica. El cine, cuando se convierte en vehículo de una verdad trascendente, puede actuar como espejo del alma. No salva por sí mismo, pero puede conducir a una decisión interior. Ahora se anuncia una continuación centrada en los acontecimientos posteriores a la muerte de Jesús. La resurrección de Cristo explorará, según lo adelantado, el periodo entre la crucifixión y la victoria sobre la muerte, incluyendo el descenso al Hades,
mencionado en la tradición cristiana. Se proyecta como una obra más mística que violenta, más enfocada en el triunfo espiritual que en el sufrimiento físico. Se habla de un estreno dividido en 2 partes, previsto para el 2027, con un nuevo elenco y un presupuesto mayor. La primera película mostró la herida, la segunda pretende mostrar la luz que emerge de ella. Si este mensaje habló a tu conciencia, apóyalo con un like, suscríbete y activa la campana para mantenerte atento. Comparte este contenido con quienes necesitan discernir los tiempos y recordar que incluso hoy, la obediencia humilde sigue abriendo el camino al milagro.